En este vídeo vamos a explicar cómo calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Es decir, nosotros tenemos los ejes de coordenadas, los ejes cartesianos, aquí tenemos el eje OX o simplemente eje X y aquí tenemos el eje OY, ¿vale? O es porque va desde el origen o simplemente eje Y. Y la idea de este vídeo es ver cuándo la función corta o no al eje X, es decir, cuando haya algún punto de corte con el eje X o corte al eje Y, por ejemplo por aquí, o haya un corte de la función por aquí. Y esto lo podemos hacer tanto viendo la gráfica de la función como viendo su expresión algebraica o fórmula. Y vamos a aprender de los dos modos. Entonces vamos a empezar por la más sencilla, que es viendo la gráfica de la función. Si yo veo esta función, vamos a empezar viendo los puntos de corte con el eje OX. Es decir, ¿dónde corta al eje OX? Que estaría aquí. Aquí estaría. Entonces corta aquí en este punto y en este punto. Recuerdo que los puntos tienen dos coordenadas. Notamos primero la coordenada en el eje de la X y después la coordenada en el eje de la Y. Entonces, en esta función, que ya sabemos que es una parábola, los puntos de corte con el eje X serían el punto que tiene coordenada 2, 0, correspondiente a este de aquí. Este punto tiene 2 y 0 porque no me desplazo en el eje de la Y. Y este de aquí que tiene coordenada menos 3, 0. Serían los puntos de corte con el eje X. Los puntos de corte con el eje Y. Los puntos de corte con el eje Y vemos, si nos fijamos en el eje Y, que solo hay un punto de corte, que está aquí abajo. Este punto tiene coordenadas, la X vale 0 y la Y vale menos 6. Luego el punto de corte con el eje Y, el único punto es el 0 menos 6. De hecho, una función solo puede tener un corte con el eje Y, porque si cortara la función por aquí, ¿qué pasa? Que el 0 tiene imagen menos 6 y tendría también imagen menos 2. Y un mismo punto no puede tener dos imágenes, porque si no, no es función, ¿vale? Seguimos. En esta función, el corte con el eje X o con el eje OX está aquí, es el punto que tiene coordenada menos 2 en la X y 0 en la Y. Y el corte con el eje Y, el punto de corte con el eje Y es este de aquí, que tiene coordenadas X0 y 4. ¿Veis? Aquí tengo el eje de la Y y el eje de la X. Luego es sencillo ver los cortes con el eje Y, porque siempre los puntos van a tener sus dos coordenadas. Por ejemplo, si yo digo cuál es este punto de aquí. Este punto de aquí es el que tiene 6 en la X y 4 en la Y. Este punto que tiene en la X, este punto en la X tiene 0. Por eso digo que este es el punto 0, 4. Y este punto en la X tiene menos 2 y en la Y tiene 0. ¿Vale? Luego esos serían los puntos de corte de esta función, que es una recta, un polinomio de grado 1. Seguimos con esta de aquí. Corte con el eje X. Los cortes con el eje X vemos que la función no corta, se acerca mucho, ¿ves? Por aquí se acerca y por aquí se acerca, pero no lo corta. De hecho, esto es una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal es una recta horizontal, como su propio nombre indica, a la que la función se acerca muchísimo hasta el infinito, pero nunca la corta. Luego, corte con el eje X no hay. No hay ningún punto de corte. Y el corte con el eje Y, este es el eje X, y el corte con el eje Y vemos que está aquí. Este punto tiene coordenadas, la X vale 0 y la Y vale menos 2. Luego el único punto de corte con el eje Y es el 0, menos 2. ¿Vale? Entonces esto sería la forma de ver los puntos de corte de una gráfica, sobre una gráfica, de una función sobre una gráfica, que es bastante sencillo. Ahora vamos a pasar a verlo sobre la función, es decir, por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo la función f de x igual a 2x más 4, por ejemplo, yo sé, ya tenemos que saber que al ser polinomio de grado 1 es una recta
Entonces me van a pedir que yo calcule los puntos de corte, pero sin saber la representación gráfica, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo primero es que vamos a razonar. Vamos a razonar cómo son los puntos de corte con el eje OX. Yo tengo el eje X está aquí. Entonces, si una función corta aquí al eje OX, vamos a ver cómo son estos puntos. Pues podría cortar, por ejemplo, aquí. Este punto tiene coordenadas con la X y con la Y. Aquí estaría el eje OY. Entonces, este punto tiene coordenadas 1, 0. Si cortara por aquí, este punto tiene coordenadas, la X vale 2 y la Y 0, porque no me estoy desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo. Este tiene coordenadas 3, 0 y aquí igual, este tiene coordenadas 0, 0. Este tiene coordenadas menos 1, 0. Este tiene coordenadas menos 4, 0. Entonces, ¿qué cumplen todos los puntos de corte? Es decir, si yo tengo la función y corta el eje X, que están cumpliendo todos los puntos de corte con el eje X. Si observáis estos puntos, el punto, ¿qué tienen en común estos puntos? 1, 0, 2, 0, 3, 0, 0, 0, menos 4, 0. Todo lo que tienen en común es que la segunda coordenada, ¿esta cuál es? Esta es la coordenada de la Y, es 0. Luego los puntos de corte con el eje OX, yo sé que siempre tienen la Y igual a 0. Y ahí usando esto es lo que vamos, esto es lo que vamos a usar para calcularlo si me dan la expresión algebraica. Es decir, que la Y siempre vale 0. Entonces, imaginaos que me piden que yo calcule los puntos de momento con el eje OX de la siguiente función. Recuerdo que yo la función la puedo escribir así, f de x igual a x cuadrado más x menos 6 o y igual a x cuadrado más x menos 6. Y esto es lo mismo porque ya dijimos que daba igual en los ejes poner x y f de x que poner x e y. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a escribirlo de esta forma porque nos va a ser más útil ahora en los primeros ejercicios que hagamos, más sencillo para entenderlo. Yo quiero calcular los puntos de corte con el eje OX. Estos puntos de corte cumplen siempre que la Y vale 0, porque lo acabamos de ver aquí. ¿Qué cumplen siempre? Que la Y vale 0. Es decir, en este ejemplo, mi ejemplo es Y igual a x cuadrado más x menos 6. Si yo quiero calcular los cortes con el eje OX, tengo que hacer y igual a 0. Luego cambio esa y por un 0. ¿Y qué se me queda? Bueno, esto es lo mismo que escribí, x cuadrado más x menos 6 igual a 0. Esto es una ecuación de segundo grado que tengo que recordar la fórmula para resolverla. No hay otra forma de... No sé, que la resolvamos mentalmente. Entonces, ecuación de segundo grado con la fórmula menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a y por c partido de 2a. Es decir, esto me da menos 1 más menos la raíz de 25, menos por menos más, 6 por 4, 24 más 1, 25, que es 5 partido por 2. Es decir, yo tengo aquí dos soluciones, menos 1 más 5, que es 4 partido 2, que me da 2, y menos 1 menos 5, que es menos 6 entre 2, que me da menos 3. Luego, entonces, ¿qué he descubierto aquí? Bueno, pues que si la y vale 0, yo tengo por un lado que la x vale 2 y por otro lado que para y igual a 0 la x también puede valer menos 3. Luego esto es lo que me da los dos puntos de corte con el eje OX. ¿Cuáles son los puntos de corte con el eje OX? El 2, 0 y el menos 3, 0.